si se acuerdan, con, la relación one-to-many. Y habíamos visto también el método save. Y por último, al finalizar la clase vimos un poco de query method, ¿se acuerdan? O named query, algo así. No me Sí. acuerdo bien cómo se llaman nunca. Hay query nada. O algo así, No, ¿no? estos métodos autogenerados, ¿sí? Por JPA justamente. Ustedes me entienden. Bien. Les había mencionado que como última parte, query methods, gracias. Era query method al final, ¿viste? Les había mencionado que hoy vamos a estar viendo cascading y fetch. ¿Por qué? Porque es un tema corto, es un tema que les puede llegar a solucionar algunos problemas, sobre todo a definir y a optimizar lo que sería la carga de las instancias de los objetos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir directamente al ejemplo que estábamos viendo. Primero vamos a ver estos dos métodos que me quedaron, ¿sí? Y luego vamos a ver cascading y fetch, ¿ok? Y si queda tiempo, hacemos un CRUD, ¿ok? Lo único que les quiero mencionar es que, vieron que nosotros tenemos un método save, ¿no? Bueno, un endpoint save que lo que hace justamente guardar una instancia de cart en lo que sería la entidad relacional de cart y asociarle una serie de ítems. ¿Se acuerdan que lo probamos y todo? ¿Vamos bien hasta acá? Necesito confirmación Sí, visual. Bien, perfecto. sí, ok. Lo que les tengo que mencionar es lo siguiente. Si yo al método save o al método guardar carrito, ¿no? Le enviara una instancia de cart.io que contenga un ID, el método save, en vez de hacer un insert, hace un update. ¿Ok? Está hecho de esa forma. ¿Sí? Fíjense que yo en cart.io si bien le puse un ID, ¿sí? Este ID, como no existe, como no existe el que yo le envío en la base de datos, hace un insert. Pero si ese ID existiera realmente, lo que realmente estaría haciendo sería un update. ¿Ok? Quiero aclararlo porque probablemente surjan dudas con respecto a eso. ¿Sí? Cuando tengan que hacer un CRUD. Ahora, O sea, el put no lo usas más, digamos. exacto. Bueno, podrías usar, depende del... No, esto, una cosa es a nivel HTTP y otra cosa es relacional. Vos deberías hacer un método update que tenga un put, que reciba un objeto con ID incluyéndolo, ¿sí? Y utilizar el mismo método save. ¿Se entiende? Eh, no. Ok, repito de nuevo. Sí, Nosotros acá lo que hace en realidad, ¿qué diferencia hay entre un post y un put? uno agrega y otro actualiza. Sí, pero en realidad la diferencia es nula. O sea, es el Sí, nombre tal lo cual. único que las diferencia, ¿no, Emi? Porque los dos reciben por body un JSON y los dos hacen algún cambio a nivel servidor, ¿sí? Si se quiere. Pero habla de servidor, no estamos hablando de bases de datos, Sí, ¿ok? por eso te decía, si vos el card TO se lo mandás sin ID, que haga directamente un post, y si se lo mandás con ID, que haga directamente un put, digamos. Pero eso lo pones, claro, lo pones vos, no es que haga un put. Vos decís, Ah, por eso te digo. claro, la diferencia está en el verbo, en el método, ¿sí? O sea, vos le tenés que dar el sentido de post y put. A eso voy. Yo podría poner put acá y que esto siga creando un carrito nuevo. ¿Me explico? Sí, sí, tal cual, sí, sí, Como sí. poder podría, estaría mal, ¿no? Pues estaría mal pensado. Pero podría hacerlo, ¿sí? Pero en este caso lo podés, digamos, el endpoint, se puede usar el mismo endpoint para hacer los Sí, dos tipos, digamos, de... tranquilamente. Vos podrías tener una copia exacta de esto. O sea, podrías tener otro método acá abajo, pero que en vez que sea post sea put mapping, y cambiarle el nombre, ¿no? Esto sería actualizar cart. y cualquiera de los dos funcionaría
de la misma forma, digamos. Correcto. O sea, Mm, funcionarían de ah, la misma forma, la única diferencia está en lo que mm, reciben y qué es lo que hacen después. Porque yo no mm, voy a usar este mismo método de guardar, voy a usar un método actualizar. ¿Sí? bien, sí. Yo no usaría el mismo método, yo usaría otro. Bueno, sí, por las dudas que haya algún error que te manden un ID por equivocación y lo mandé a cualquier lado, digamos. Claro, exacto, exacto. Ahí estaba leyendo lo que decía Martín. Dice, yo uso transactional en el update sin el save. No sé si es buena práctica. ¿Y qué método usas, Martín? El tema es que hacer transaccional un método significa que cualquier cambio a la entidad es persistida a la capa de persistencia. Medio raro. Yo el transactional lo uso cuando necesito, por ejemplo, realizar una modificación o alguna alteración, pero a nivel, sí, a nivel servicio que requiera de una operación transaccional. ¿Sí? Y eso surge de una excepción. ¿Ok? Como que puede ser buena práctica y no al mismo tiempo. ¿Me explico? Si la operación que estás haciendo requiere de una apertura transaccional de la base de datos, lo vas a tener que poner, si no, no te lo va a permitir. ¿Se entiende? Bien, excelente. Entonces vamos a verificar. Ya vimos el tema del update, digamos, a grandes rasgos. Vamos a ver rápidamente el delete y este get by ID, ¿sí? Y luego vamos a pasar a cascading. Bien, lo que hace este delete eh, es bastante simple. Recibe un parámetro ID, este método del servicio borrar cart, y llamo e invoco al delete by ID, que es un método autogenerado, ¿sí? Acuérdense que esto proviene de la interfaz CRUD repository, y le mando como parámetro el ID. Y automáticamente interpreta que este ID es el que va a recibir, es el que, por el que va a filtrar el elemento, y lo va a borrar. Yo acá, la verdad es que lo hice eh, bastante plano, pero, les recomendaría, antes de realizar esta acción de esta forma, verificar que el elemento que quieren borrar exista, ¿no? Y en caso de que no exista, lanzar un not found. Pero se acuerdan que este ejemplo está hecho sin excepciones, ¿no? Así que está bien usar un delete by ID, no está bien o no es una buena práctica intentar borrar algo sin verificar que eso que quieren borrar no existe. ¿Se entendió? Decime, Emi. ¿Para qué devolves un DTO vacío ahí? Muchas veces, no, en realidad usé el mismo elemento, usé el mismo objeto, REST-card.io para no crear un DTO nuevo. Y no lo borro vacío, le pongo un mensaje, le seteo un mensaje diciendo borrado exitoso. Lo que no Ah, con... ¿por qué respawn? Ah, Sí, ahí entendí. sí, es Pero con response. todos los elementos nulos vuelve, digamos. Si tiene, Solamente con los objetos, con el objeto card nulo. con el que tocar, Y, exactamente. y creo, no sé si aparece nulo o vacío, creo que nulo. Pero mensaje contiene un mensaje, ¿sí? Sí, Y el sí, sí. status code está y todo lo demás, ¿sí? Bueno, Bien, eso sería el borrar. Acuérdense de la restricción de tener que buscar este, antes de borrar en sí, porque puede surgir que mandan un mensaje de borrado exitoso y no había ningún elemento. El borrar, digamos, el delete by ID, si no encuentra a nadie, no hace nada, ¿ok? Habría que ver si este delete by ID retorna, no, ven, retorna void, ni siquiera retorna un entero para saber cuántos registros se modificaron, ¿ok? Entonces, atentis acá, ¿sí? Van a tener que hacer la verificación. Con respecto al select by ID, totalmente, hombre, pero con una excepción, ¿sí? Con una excepción. Un not found exception, ¿ok? Lanzás un not found exception en caso de que este, el elemento que estás buscando no exista. Cuando vos haces un find by edit, o te responde con una instancia de un objeto o con null. Si es null,
lanzar excepción. Si no es null, continuar. Un optional, claro. Un optional de cart sería en este caso. Eso es para, el optional se usa para evitar null pointer exceptions, ¿no? Ustedes ya creo que lo saben. Bien. Con respecto al select by ID. Bueno, no es más que invocar al método find by ID, ¿sí? Tenemos nuestro model mapper, como siempre. Tenemos, fíjense, un optional de cart, ¿sí? Que es lo que yo les decía. Y acá hacemos un cart repository.findById y eso se guarda en este optional que se llama cart. Lo que podrían hacer en el otro caso, en el otro método, o acá mismo también, es decir, si, bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Ahora les muestro otra, pero la más básica y simple es esta. Si cart.isPresent, o sea que tiene una instancia, entonces todo esto, ¿sí? Si no, o lo contrario si quieren, si no es presente, vamos a hacerlo al revés, así es más bonito. Acá podríamos poner throw. Bueno, voy a poner runtime exception, pero en realidad acá pondrían 404 not found exception, ¿no? Vale. Esperen que me falta el new. Ahí va. Bien, ¿se entendió? Esta es una de las formas. Otra de las formas que también es súper válida cuando estamos trabajando con optionals puede llegar a ser decir, bueno, retorná esto. Perdón que se me puso el insert. Vamos a decir que quiero un cart. Y acá utilizar el or else. Or else throw new runtime exception mensaje o algo similar a esto. Vamos a ver que recibe el... Espérenme un segundito. Ah, recibe una lambda. Sí, sí, me había olvidado. Pequeño detalle. Martín, hay gente esperando entrar. Ahí los hago entrar, no hay problema. Runtime exception. Mensaje. Ahí va. ¿Se entiende? De esta forma. Es lo mismo que hicimos antes. Es lo mismo que hacer un if present. Nada más que nos ahorramos un if. ¿Sí? Es una forma un poquito más funcional, más bonita de hacer exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí? Creo que inclusive me dice que se puede ahorrar. Replace throw, return in lambda. Ahí está, mira, más bonito todavía. No hace falta hacer un throw. Directamente. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta acá? Todo ok. No pasa nada, Fabio. Bienvenido de nuevo. ¿Qué pasó, Fer? Hola Martíncho, ¿todo bien? Estoy con la cámara apagada porque tengo un problemita, pero ya lo voy a solucionar. Ok. ¿Todo bien vos? Bien, bien, bien. Llegué medio tarde, llegué medio tarde. No pasa Estoy nada. ahí medio poco participativo por eso, pero estoy siguiendo la cuestión. Dale, dale, no pasa nada. Fer, de última sabes que está la grabación ahí. Después, de última lo chequeas. Lo Dale, único que les gracias voy a Martín. pedir a vos y a Fabio que entraron recién es que se pongan, ¿vieron en el Excel? No, eso ya lo hice, ya Bien, lo hice, yo lo hice. excelente. Bien, Solamente recién participo en el chat, pero ya estaba desde el principio yo. perfecto, listo entonces. Pero repetíselo para Fabio Sí, porque no lo escucho. en el Excel donde están los grupos, Fabio, poné tu nombre en negrita si vas a estar presente. Ahí te lo pasaron, ahí te lo pasó Ome. Que estimo que sí. Yo les dije a los chicos, pónganle en negrita porque Fabio está, pero bueno, por las dudas. Bueno. Bueno, el número que estamos gestionando ahora es un poco más cercano a mi 6x7, ¿no? Gracias, Juan. No hagas nada entonces, Fabio. No te hagas problema. Bien, continuamos con esto. Una vez cerrado esto, bueno, responde lo que me respondería la búsqueda, ¿no? Una instancia del objeto que estoy buscando. Ya está, Fabio. Ya te lo pusieron en el Excel. No hay drama. Esa respuesta la vamos a transformar en un DTO.
Y eso es lo que va a responder el método, ¿sí? Bien, hasta acá los métodos que había preparado, ¿sí? Me gustaría que hoy, cuando terminemos Fetch y Cascade, o Cascading y Fetch, eh, podamos hacer un CRUD cortito entre el equipo. Uno solo, no hace falta que haga uno cada uno. Hagan uno entre todos. Puede ser sobre carritos, puede ser sobre lo que ustedes quieran. Usen las entidades que quieran. La idea es que ustedes fabriquen su propio CRUD, ¿sí? Que lo hagan ustedes, ¿ok? Pueden apoyarse en el que yo les compartí, que este creo que ya está subido al Drive. Traten de hacerlo pensándolo, ¿sí? Esa es mi idea. Mapeen las entidades, configuren, etc. Bien, vamos a hablar de cascading. Esperen que... Sí, Emi, decime. No, antes de que arranque te quería hacer una pregunta que me quedó colgada del one-to-one que estuve repasando un poco. Dale. Fíjate que vos ahí en usuario, digamos, sería la clase, digamos, o la tabla independiente, Ujú. y dirección sería la tabla dependiente. Pero no entiendo por qué le pones la foreign key a la tabla independiente. Yo, yo se la pondría más bien a la otra, ¿o no? Pues, Vamos a hablar en otros términos. Vos decís que user sí, user es, sería para mí la independiente, es la que, digamos, la clase, la entidad padre, digamos. La que claro, prevalece por sobre la otra. exactamente. Y donde debería estar el foreign key de address. No, 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 no. Al revés. Address debería tener el foreign key Ok, de user, sí. ¿Por qué? porque, no sé, porque lo aprendí así en su momento. Bueno, No, no, ¿sabes por qué? Te explico por qué. sí, Porque si la foreign key no puede quedar nula, o no. sea, tiene que apuntar a algo. Entonces no Ujú. tiene mucho sentido que yo tenga, yo tendría que tener la posibilidad, también depende del dominio del problema, ¿no? Pero por ahí tendría que tener la posibilidad de crear usuarios independientes sin querer cargarles una dirección, pero no tendría sentido cargar una dirección si no tengo un usuario, ¿entendés? Correcto. Entonces, entonces ahí no podría dejar yo un usuario vacío porque me quedaría la foreign key en null. Que de hecho, cuando estuve haciendo pruebas, pasa eso, digamos. Que la foreign key te quedaría vacío y te da un error porque no tiene un address asociado. Sí. Claro, no es que me da un error, queda en nula. Pero vos no ¿Entendés? le estás queriendo asignar ningún elemento en ningún address a ese user. Entonces está bien que quede nula o no. Sí, pero por ejemplo, si vos la haces unidireccional, yo al hacerlo unidireccional, vos le sacás en el address el mapped by. Sí, Entonces, cuando yo llamo a dirección, no, a ver, cuando yo llamo a usuario, siempre me viene el usuario con dirección, pero si yo llamo a direcciones que me debería traer asociado su usuario, no me lo trae porque es unidireccional. O sea, yo debería poder traer solo los usuarios, pero no debería poder traer solo las direcciones. estás planteando un escenario que no es el que estamos usando igual. O Por sea, eso, el caso en el que es unidireccional. por eso la consulta iba, ¿por qué está planteada así? ¿Por qué la foreign key está en la clase hija, en la clase padre y no en la clase hija? En la clase padre. Porque lo definimos de esta forma. Porque elegimos poner la foreign key en esta clase. Simplemente por eso. Cuando No, o sea, estábamos hablando de one-to-one, les dije, en el caso del sí, one-to-one, donde esté la foreign key es decisión de quien modela la base de datos. pero no depende entonces de la... O sea, yo viéndolo así, porque después pensándolo lo analicé, y podría ser factible porque al consultar solo el usuario, si la foreign key es null, ya está, no hace falta consultar la otra tabla. Depende, puede ser que en mi Pero unidad de negocio no exista usuario sin una dirección, por ejemplo. Entonces, ese problema que también. estás planteando no existe. Pero ahí lo que tengo que hacer es ponerle ahí a la join column como nullable false y ya está. Claro, es que ya creo que viene por defecto así. Mm, Habría que Bueno, buscarlo, a ver. mm.
No, está anulable true. Bueno, Mm, habría que ponerle anulable false, pero sí. ya está. Ujú. Porque después también, ¿sabes qué problema tenía? Que no me acuerdo. Sí, creo que era así. Cuando yo llamaba al usuario, Sí. cuando yo hacía el get del usuario, me devolvía el usuario solo, me lo devolvía sin dirección. O sea, me tenía que ir me tenía que ir al endpoint de dirección, que supuestamente es la clase hija, y desde dirección traer la dirección y el usuario. Pero no tenía forma de que el usuario me traiga a su vez la dirección asociada. ¿Con esta configuración? Sí. O por ahí, No, es bajo, al creo revés. que con Es esa. al revés. Desde address vos no podrías traer usuario. Debería ser al revés. Porque quien está mapeando la foreign key es el usuario. O sea, el usuario debería poder visualizar y contener un address y todo esto depende de qué tipo de fetch type tenga también, Mm. ¿no? Ah, ahí, por eso. Entonces me falta esa parte que es la que vamos a ver ahora, lo de cascada y lo de fetch. Por eso que no me lo traía por ahí. Quizás, sí, habría que ver qué Bueno, fetch type tiene por defecto one-to-one, que creo que mm, es lazy, si no me equivoco. sí. Sí, ahí Martín dice que sí. Ahí va. Claro, por ahí me faltaba esa parte. Porque ahí fue donde o sea, cuando lo empecé a analizar digo, che, es más que lógico porque hago menos, o sea, al obtener un null me ahorro una consulta a la otra tabla, pero al pedir usuario no me traía la dirección, pero por ahí, o sea, por el fetch, Debería poder, o sea, por como está debería traerla. mapeado, Sí. por como está mapeado, debería traerlo, sin ninguna duda, ¿sí? Mm, Sin ninguna duda. Ojo que también acá estamos restringiendo también un poco qué cosas vamos a propagar a la relación. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero qué cosas sí, vamos a propagar a la entidad relacionada, ¿no? O no sea, es entiendo. importante entender un poco cómo funciona también el cascade. Capaz que por eso también Sí, es que sí, sí, por eso no me traía. no te traía las cosas. Claro. Ah, buenísimo. Ahora después cuando vea la película completa y por ahí lo entienda bien. Dale. Bueno, gracias, Tincho. No, no hay drama. No hay drama. Ahí estaba leyendo lo que decía Víctor. Dice, justo ayer tuve ese problema, tuve que recortar a uno en uno. Usuario cliente y no usuario y cliente independientes. No entendí, pero ok. Supongo que si lo solucionaste, va bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de cascading, que es una de las propiedades que con ID al cliente en null. Con ID al cliente en null. Por ahí está hablando de la clave forárea, lo que estábamos hablando Puede recién. ser, Mm. puede ser, puede ser. Estoy tratando de interpretar, perdón, pero mi cerebro está tipo funcionando a 4000. Bueno, después si querés me planteás el caso bien, Víctor, y lo vemos. ¿Te parece? Sí, sí, obviamente. Imagino que sí. Cuando dijiste usuario cliente, dije, bueno, está practicando con otra cosa. No hay drama. Bien, bueno, cascading. Generalmente las relaciones entre las entidades van a depender de la existencia de otra entidad. ¿Sí? Eso funciona así por cómo nosotros vamos a relacionar. ¿Ok? Si sin una, es decir, sin una, la otra no puede existir. Y si modificamos una, deberíamos modificar la otra. ¿Ok? Deberíamos modificar ambas. Todo esto en escenarios estándar, ¿no? Por lo tanto, si nosotros vamos a realizar una acción sobre una entidad, ¿sí? La misma acción tiene que aplicarse a la entidad asociada. ¿Están todos de acuerdo con esto? Esto es lo que define, ¿sí? O restringe esta propiedad, la propiedad de cascading, es la que restringe o permite qué operaciones queremos propagar hacia la entidad relacionada, ¿sí? Existen cuatro tipos de cascade type, ¿ok? Tenemos all, persist, remove y merge. Creo que hay alguna más, pero estas son las que más se utilizan. Ahora lo podemos ver igual.
all, merge, persist, detach, me faltó, y refresh, ¿sí? Que son las que no mencioné. Tenemos, las que yo voy a mencionar son all, merge, persist y remove, ¿sí? Bien. Esas son las que más se utilizan. ¿Qué hace Cascade All? Cascade All, la propiedad de Cascade All, realiza la propagación de todas las operaciones hacia la entidad relacionada. Cuando digo propagación, me refiero a si en una entidad hago un save, propaga el insert de user hacia address. Si hago un delete, propaga el delete de user a address. ¿Me explico? ¿Se entiende a lo que va? Sí, Bien. Entonces, cuando yo le defino, por ejemplo, en este caso, persist y merge, solamente, bueno, estoy restringiendo, ¿no? Esto no es all, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué hacen los demás. Persist. Propaga las operaciones de persistencia desde una entidad padre a sus hijas. Es decir, cuando yo quiero hacer un insert, aplica este caso, ¿sí? Solo de persistencia de datos. ¿Estamos bien? Y sí, Martín, ¿cuál sería una acción de no persistencia? un select, por ejemplo, o un delete. Ok. Bien, ¿Por qué un delete no? porque no considera de persistencia, porque no Porque estoy no está guardando. guardando nada. No guarda nada, sino que Exacto, elimina. elimina, Bien. correcto. Y para eso usamos el remove. Para eso está el remove, claro. Muy perspicaz, Carlos. Perdón. Bueno, seguimos. Esperen que voy a admitir. Eh, en el caso de merge, propaga las operaciones de combinación de una entidad padre a una hija. Cuando digo combinación, estoy hablando de un update. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Correcto, Martín. Correcto, correcto. Serían los casos en los que yo estoy combinando una entidad ya persistida con otra que le estamos mandando desde nuestra API. ¿Sí? Es decir, estamos haciendo un update. Bien, O sea, descarta el guardar y el borrar. Solo deja el y el actualizar. select. Y el select. ¿Mm? Solo deja de actualizar. Sí, bien. Y por último, el remove propaga todas las operaciones de borrado de una entidad padre a hija. ¿Sí? Es decir, si yo borro, como en este caso, un user, va a borrar el dato asociado al user que estoy borrando. ¿Se entiende? Martín, para eso también no se puede utilizar cuando usamos un cascade type de all, ponerle el orphan removal igual true, Orphan removal, eso es redundante. pero eso no es para borrar cuando se elimina una entidad, se elimina la entidad asociada. Pero el orphan removal igual true es redundante porque vos estás con el cascade all propagando todas las operaciones. Claro, entiendo. Se entiende, ¿no? No se aplicaría cuando utilizo el all. No, claro. El orphan removal se podría utilizar cuando querés propagar el delete sin poner un cascade type. Y listo. Pero es lo mismo. ¿Y para qué existe entonces? No lo sé. En esencia son lo mismo. Bien, Capaz que bueno, uno, o sea, tendríamos que investigar un poco más profundamente cada una de las partes y capaz que en algún punto se encuentran. ¿Sí? bien, Capaz que son implementaciones de dos librerías o de dos partes diferentes que están siendo usadas. Acordate que JPA viene de Java y Hibernate es un framework. bien. ¿Sí? Entonces capaz que alguno viene por un lado y el otro viene por el otro. Dale. Bien. A veces me falla mi Wikipedia, mi cerebro Wikipedia, perdón. No sé todo. Sí, Fer, decime. Sí, Martín, para repasar un poquito, o sea, en ese caso que tenés en pantalla, vos propagarías de user a address en la creación y el update. Sí, correcto, Perfecto, gracias. correcto. A ver, no sé si acá tengo alguno. Sí, acá tengo uno.
Justamente, fíjense, si yo estoy este es un caso excelente. Miren, si yo, en este caso, donde tengo un cascade type all, ¿no? Realizo una operación desde cart, ¿sí? Que involucre persistencia, merge, remove o cualquiera de todas las que ya vimos, la va a propagar. Pero si yo hago una operación desde una instancia de item o un repositorio de item, solamente va a permitir la operación de persistencia. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende esto, no? O sea, fíjense que el cascade type se fija o analiza de qué lado estamos realizando la operación, básicamente. Claro, vos elegís el punto de partida y ahí pones, Exacto. Yo digamos, con esta los configuración, comandos. exacto, con Sí. esta configuración que tengo acá, le dije, bueno, desde cart lo que vos quieras. Propaga todo hacia ítem. Porque le estoy dando importancia, entidad, ¿sí? Y entidad en el otro sentido de la palabra. Pero desde ítem Mm. no. Desde ítem solamente en caso de que quiera guardar algo. ¿Sí? Y vos en todos los casos podés propagar de esta manera dual, digamos, de un lado al otro. Sí, porque la relación es One to many. bidireccional. Si la relación no Ok, fuera bidireccional, no, no se podría. ok. En ¿Y cualquiera cuándo de las sería combinaciones. una relación que no sería bidireccional? O En sea, uno de los no estarían lados, todas esas. en una de las entidades, Sí. no estaría definida la relación. Ahí sería unidireccional. Ah, claro, genial. Genial, genial. Funciona Buenísimo, Martín. solamente de un lado para el otro. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si yo estuviera definiéndola desde cart, solamente funcionaría desde carta a ítem y no al revés. Claro, claro, te manejás con las anotaciones. Exacto, exacto, Sí, exacto. sí, sí, es que no practiqué mucho, entonces como que lo veo de manera teórica, son cosas que si lo hubiese practicado un poco más no las preguntaría. Tranqui Buenísimo, que van a tener gracias. tiempo para practicar. No se preocupen. Eh, ¿Qué otra cosa mencionar al respecto? Ah, estaba leyendo lo de Fabio y me perdí. ¿En cualquiera de las combinaciones funciona igual? No, 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 no. No funciona igual en cualquiera de las combinaciones. Em, si yo le permitiera, por ejemplo, si yo pusiera un Cascade All acá, probablemente tendría problemas para realizar otras operaciones. Como por ejemplo, cuando yo guardo o cuando yo selecciono. ¿Dónde está? Ah, este habría que sacarlo. Piqui. Si no me confundo. Cuando yo obtengo todos, mapear un cascade type mal puede llegar a llevarme a lo que decía Emi que le pasaba a la clase pasada, creo que era, no sé si eras vos, Emi, o no, pero esto de la Sí, recursión infinita, ¿sí? exactamente. Que me pasó toda esta semana también. Bueno, tranqui, es algo que podés gestionar con esto, ¿no? Con estas restricciones. Y ahora vamos a ver otras restricciones más, que en este caso no dependen del cascade nada más, ¿sí? Cascade y fetch como que trabajan un poco de la mano, ¿sí? Bien, déjame ver dónde tengo un fetch. Capaz que no lo necesité. A ver en el many to many. No, el many to many es bastante basic. Bueno, no importa. De 1 a es más lógico, a la inversa no tanto. Claro, exacto, exacto. Bien, vamos a hablar de fetch type. Primero voy a definir qué es y qué es lo que hace y luego les voy a mostrar los posibles ejemplos que hay de fetch type. Primero y principal, antiguamente, hablando un poco de historia, esto es historia, era obligatorio definir qué tipo de fetch type o de tipo de carga íbamos a utilizar cuando estábamos definiendo una relación entre dos entidades. ¿Sí? Ahora, bueno, hace un tiempo ya, como que se empezó a utilizar el tema de los valores por defecto. Fíjense que one-to-many tiene un fetch type lazy por default. ¿Sí? Y vamos a ver one-to-one, que esta creo que esta era la diferente.
tiene un fetch type eager, ¿sí? Many to many también tiene lazy, ¿sí? Vamos a verlo ahora acá. Ahí está, ¿sí? ¿Qué hacen estos valores? ¿Qué significan y qué es lo que hacen? Básicamente, lo que hacen es definir cuándo se va a recuperar la información de la base de datos y cargarla en memoria. El fetch type hace exactamente eso. Define el cuándo vamos a obtener la información de la base de datos sobre dos entidades relacionadas. ¿Sí? Cuando Hibernate accede a una entidad, llamémosle card, ¿sí? Que está relacionada con otra, como en este caso que es un one-to-many, en este caso en particular, ¿cuándo va a recuperar la información de ítems cart? O sea, ¿cuándo vamos a obtener la información de todos los ítems que contienen este carrito? Bueno, eso lo define el fetch type. En este caso, bueno, fetch type tiene dos posibles valores que son eager y lazy, ya lo saben. Y ahora vamos a definir cada uno. Eager loading se lo llama al valor de fetch type eager, que creo este no era. Era el one to one. Eager, este valor, significa carga ansiosa, ¿sí? Ahora lo repito, Mauri. ¿Qué significa que contenga por default un one to one el fetch type eager? Básicamente que la carga en memoria de los registros y los registros asociados, mapeados a través de estas entidades que definimos con esta anotación one to one, se realizan durante una consulta, ¿sí? Es decir, si yo realizo un select de el primero de los campos, no me acuerdo si era user, el campo relacionado se va a obtener al mismo tiempo, ¿sí? En el momento en el que yo haga o realice una consulta, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, con un join. Con un join, lo hace automáticamente, sí. Sí. Sí, sí, sí. Lo hace automáticamente con un join. Ahora, si en vez de poner eager a ese fetch type le pusiéramos lazy, lazy significa carga perezosa. ¿Qué significa que tenga carga perezosa o lazy loading? La carga de memoria de los registros y los registros asociados que están mapeados a través de estas dos relaciones o de estas dos entidades no se va a inicializar y se va a cargar hasta que alguien en algún momento haga uso de un objeto de alguna de las entidades. ¿Me explico? Carga ansiosa generalmente se ve cuando yo ejecuto el programa. Cuando yo ejecuto el programa, que Spring necesita crear instancias de las entidades y demás, se cargan todos los datos de la base de datos. Y carga perezosa hasta que el programa no realice un get de un user, no lo va a cargar. ¿Me explico? Ahí está la gran diferencia. ¿Y eso qué aplicaciones cómo lo podríamos aplicar? ¿Para qué lo podríamos necesitar? Bien, por ejemplo, el fetch type es netamente orientado a optimización de memoria, ¿sí? Es 100% orientado a memoria, pero cuando lo combinamos con Cascade, bueno, también optimiza un poco las operaciones. Por ejemplo, yo no puedo realizar una operación o una propagación de una operación de una entidad que todavía no fue cargada. ¿Me explico? O sea, muchas veces van a encontrarse con ese problema. Lazy Initialization Exception, por ejemplo. ¿Sí? Que es una excepción que surge cuando está mal configurado el fetch con respecto al cascade. ¿Sí? Así que si ustedes configuran eager en ese caso, en el caso que le surge esa excepción, en ese caso en particular, no lo puedo replicar porque no recuerdo exactamente cómo hacerlo, pero me ha pasado algunas veces, saben que tienen que cambiarlo, el lazy initialization, el fetch type lazy, lo cambian a eager y voilà, solución. ¿Sí? Eso sucede por lo que les acabo de decir.
Están tratando de propagar una operación sobre una entidad, un update, lo que sea que quieran propagar, sobre una entidad que no existe en memoria. ¿Sí? Y ahí está el gran problema. ¿Se entendió? Sí, o sea, vos vas a propagar, pero como tenías lazy, que no se hace hasta que sea usado, digamos, Ujú. no, No se no va carga a en memoria existir. hasta que alguien lo obtenga, haga un get, Claro, haga un select. ¿Sí? claro, aunque no existe No hasta existe. ese punto. Entonces, te tira esa excepción. ¿Sí? Uno espera y el otro arranca para cerrar la idea. Claro, uno espera y el otro es al arranque para cerrar la idea, Ome. Me gusta la simpleza de Ome. A Ome necesitamos hablarle simple. Bien, ¿se entendió hasta acá? Recomendación mía, igual. Siempre que estén trabajando con entidades y relaciones entre entidades, jueguen con estas cosas para ver cuáles son los resultados. Y dejen activo en el Application Property el Show SQL que les va a mostrar directamente eh, qué es lo que está pasando y cuándo. ¿Sí? Entonces acá, con este Show SQL, ustedes van a poder ver exactamente cuándo es que se cargan los elementos, cuándo es que se insertan los objetos, cuándo es que se... ¿Se entiende? Está bueno ver ese resultado, ¿sí? Está bueno probar y analizar un poco. Algunos van a encontrar algún problema, ¿sí? En mi caso en particular, yo tengo todo configurado de modo tal que no tenga ningún problema, claramente. Pero ustedes pueden jugar con esto, ¿sí? Che, ¿qué pasa si yo acá en vez de persist le pongo otra? No sé, ¿qué pasa si yo en cart, en vez de propagar o todo, solamente propago las de delete, por ejemplo? Bueno, no podría insertar un cart que contenga ítems, ¿no? Pero eso pruébenlo, a ver qué excepciones les da, qué problemas se pueden encontrar, ¿sí? Si ustedes lo configuran como lo tengo configurado yo, probablemente les funciona la primera, ¿sí? O sea, si estamos apurados, pueden consultar esto. Esa es la idea. Entiendo que la única cascada que propaga el select es la all, ¿no? Todas las demás son restrictivas del select. El select creo que no entra, no estoy muy seguro, pero creo que no entra en ninguna de estas que está acá. Ajá, porque ahí se me ocurría que con eso se podía evitar lo de lo que estábamos hablando, lo que se usaba, Sí, referencia circular. sí. Mm. Igualmente, si vos le pones un cascade all y un fetch type lazy, no deberías tener problema. Ah, Depende en bien. qué tipo de relación sea, ¿no? Si Sí. ya es lazy, puede ser que el problema esté en otro lado, ¿sí? Mm. Bien. ¿Qué cosa usas, Tincho? Perdón, me perdí en el momento en el que lo tiraste el mensaje. Mostrar consultas, sí, es espectacular. O sea, traten de acostumbrarse a ver eso. De hecho, no es tan normal lo que sucede a nivel bases de datos cuando... O sea, no es tan simple entenderlo. Tienes que acostumbrar un poco el ojo a eso hoy. A ver si se rompe todo. Probablemente. Estuve tocando un montón de cosas, así que vamos a ver qué pasó. Eh, vaya a saber. Capaz que no tengo abierto el servicio. Muy probablemente. Tiki 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 tiki. Capaz que por esto se rompe. A ver ahora. Sigue rompiendo. Capaz que no termino de prender. Bueno, la idea ahora es que ustedes, yo quería mostrarles las consultas. Ahora lo vemos igual. No hay comunicación. No hay comunicación. Fue Beto, me parece. Puede ser el Application Properties, que me esté gritando por algún motivo. Puede ser que no exista esta base de datos. Pueden ser tantas cosas.
vamos a ir por el otro. Capaz que nunca inició MySQL. Yo creo que lo he iniciado bien. Uy. A ver ahora. No te rompas. Excelente. Miren. ¿Ven esto que está acá? A ver, ¿dónde está? Todo esto que está acá eh, es DDL, ¿no? O sea, estamos viendo la creación y la modificación de las tablas según las configuraciones que hicimos. Me gustaría ver si están también. A ver, vamos a hacer un get all. Uy, se rompió Postman. Por favor, abrí. Acá tenemos un get all, Piki. Bueno, en este caso no captó nothing. Acá está, fíjense, miren. Acá está el select. Select carta ID como ID 11, carta ID 0. Punto material. Acá le habíamos modificado la query, ¿se acuerdan? Y rueda de la tabla de car. Le habíamos modificado, le habíamos puesto ruedas y material, ¿se acuerdan? En la clase anterior. Ya me había olvidado. Pero bueno, ahí está la consulta. Eso es lo que les digo. Fíjense cuándo es que lo recupera. Yo cuando hice un get all es que recuperó. Antes no. Eso es porque debe ser lazy. ¿Por qué? Porque es one to many. Los one to many habíamos dicho que tenían por default lazy loading. ¿Sí? O sea, sabiendo qué es lo que está pasando, pueden entender todo. ¿Sí? Vamos a poder. A ver, vamos a ver si le ponemos esto, a ver si no rompe. Me gustaría probar, ya que estamos. Fetch type eager. Vamos a correrlo de nuevo, a ver qué pasa. A ver si hay alguna consulta. Claro. No hay ninguna consulta. Unit default. With content path. Quiero verlo más chiquito esto, no puedo. No. No hay ninguna consulta y no cambió nada. Pero si yo ejecuto un get all, de nuevo. Obviamente no hay nada en la base de datos, pero quería ver si tiraba la misma consulta. Claro, la tira al mismo tiempo. Bueno, hay que probar, hay que meter mano, así que vamos a ir a hacer un pequeño CRUD. Tenemos como media horita. Háganlo si quieren con malas prácticas como para poder probar estos mapeos. Háganse su mapeo. Si ya tienen algo premapeado, usen eso para crear un CRUD. Les diría que prueben directamente con un one-to-many. Y con las cosas que todavía nos faltan ver, como por ejemplo un update, ¿no? Que nos faltan probar. Un update y empiecen a probar configuraciones, hagan un get all, un update y un select by ID, por ejemplo. Algo así. ¿Sí? Voy a crear los grupos según los grupos de trabajo que pusieron ustedes en... ¿Cómo se llama? Denme un segundito. En el Excel. Así que vamos así. Así queda directamente eso. Piki. Nahuel. Barrios. No lo encuentro a Nahuel. Cardoso. Luciano. Estoy viendo grupo 1, ¿eh? Mientras tanto pueden preguntar cosas, ¿eh? Francisco. Fer. Alejandro. Punter. No le encuentro a Ale Munter. Si está, avíseme cómo se llama acá en Meet. Mati. Vamos por el grupo 2. Castro. Se fue hace un ratito. Ok. Cristian C. Imagino que es Cristian Castro, ¿no?
Excelente nombre. Me acabo de dar cuenta. Dani Mancilla. Excelente nombre. Rapo. Carlos. Ome. Emi. Grupo 3. Víctor. Mauri. Fede. Jorge no está. Bresca sin Pablo. No está. Pamela. No está. Bueno. Ahí vamos a meter a alguien más. A ese grupo. Grupo 4. Tenemos Lean. Alejandro. Ale Casareto. Carla. Armando. Matías. Sequilla. O Sequila, perdón. Ahí. Ilka. Misael. No está. Ok, no hay problema. No hay problema. Bueno, ahora lo vemos. Misael no sé, no lo encuentro. Alejandra. Muy bien. Grupo 5. María. Cecilia. Carlson. Ari Cuadrado. Miguel Sotelo. Si me equivoco, díganme, ¿eh? Mariano. Grupo 6. Flavia. Damián. Martín Tincho, mi asistente personal. Creo que no hay nadie más de ese equipo, ¿no? Y grupo 7. Emma. Emma, ponete en negrita la letra del grupo 7. Juan. En el Excel. Gabriel no está. Fabio. Lucas Enríquez. Lucas lo mismo. Si estás, porfi, pónganse. Bueno, y me falta... a ver, vamos a ver este equipo que tiene 3. Listo. Bien. Ahí abrí grupos. Pueden entrar.